Ya, muchas gracias. Hola, buenos días. Si no se escucha o no se ve, me avisan, por favor, porque yo solamente estoy viendo la pantalla en este minuto de la presentación, así que no veo si alguien levanta mano o alguna cosa. ¿Ya? Y bueno, mi nombre es Andrea Guerrero, yo soy médico internista, paliativista, y hoy día vamos a hablar del dolor oncológico. Les agradezco mucho que me hayan invitado, ¿cierto?, a participar en esta clase. Y vamos a hablar un poquito del dolor oncológico, ¿cierto? Definiciones, clasificación, causa, y al final también vamos a hablar sobre un poco de cómo evaluamos dolor, y también vamos a hablar de medicamentos que se usan para el dolor oncológico. ¿Ya? Bueno, partamos. Primero tenemos que definir qué es lo que es el dolor oncológico. Y el dolor oncológico es una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada a una lesión tisular o, disculpen, ¿se movió la presentación? Porque me Sí, se desapareció, salió. que a mí me desapareció la presentación. Sí, desapareció. Sí. Mm, mm. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Tan, tan. ¿Ustedes tienen la presentación? A ver, espérense un poquito. Mm, mm. ¿Qué si estaba abierta? ¿Ahí se ve? Ahí sí. Sí, ahí Ya, sí. perfecto. Ya, mil disculpas, que la había abierto en otro lado. Entonces, como les decía, ¿cierto? El dolor oncológico está definido por el instituto internacional, ¿cierto? Que estudia, la Asociación Internacional que estudia el dolor, como una experiencia sensorial y emocional. Además, la definición de la IASP habla de varias cosas. Entre eso es que el dolor es siempre una experiencia que es muy personal y puede estar influenciada por varios factores, entre esos factores biológicos, psicológicos y sociales. Además, hay que definir, ¿cierto?, lo que es dolor y nocicepción, porque son fenómenos diferentes, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, el dolor no se puede inferir únicamente de la actividad de las neuronas cerebrales, o sea, hay otras causas, ¿cierto?, de dolor. A través de que uno va viviendo, va experimentando distintos dolores, ¿cierto? Y va aprendiendo lo que es el concepto del dolor. Desde chiquitito, los niños, ¿cierto? No saben lo que es peligroso y se pueden quemar, ¿cierto? Tratando de buscar cosas y empiezan a aprender qué es lo que es el dolor. Ahora es muy importante cuando una persona, ¿cierto? Un paciente nos empieza a hablar de dolor, eh, hay que respetar, ¿cierto? Su percepción, su relato. El dolor puede ser muy distinto, o sea, la percepción de una persona a otra. Para uno puede ser una cosa muy terrible, para otros no. El dolor, aunque suele cumplir una función adaptativa, puede tener efectos adversos sobre la función, el bienestar social y psicológico del paciente. O sea, puede hacer cambios importantes en la vida de las personas. Y no solamente la descripción verbal es una forma de expresar dolor. Esto es importante porque la incapacidad de comunicarse no niega la posibilidad de que un ser humano, ¿cierto? O un animal no humano pueda estar experimentando dolor. Bueno, la prevalencia del dolor, ¿cierto? Es importante y en pacientes oncológicos, al momento del diagnóstico, los pacientes llegan aproximadamente con un 30% de dolor. En la fase avanzada de la enfermedad, un 80-90% de nuestros pacientes tiene dolor. E incluso cuando fallecen, puede haber más de un 25% de pacientes con dolor. Por eso es importante conocer y entender el dolor oncológico. Ahora, para entender un poquito lo que es la fisiología, eh, el dolor parte, ¿cierto?, a través de nociceptores, que son terminales nerviosas libres, que están en distintos lugares, ¿cierto?
y que van a responder a estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Por ejemplo, acá se puede ver en esta imagen, ¿cierto? Vísceras, vasos sanguíneos, músculo, receptores que están en la piel, tendones, ¿cierto? Todos estos tienen estos nociceptores y hacen una conducción a través de fibras C y A delta que hacen un recorrido por el nervio, llegan al asta posterior de la médula y de ahí se conduce hacia el sistema nervioso central, ¿cierto? El cerebro, donde se procesa el dolor. Esto es importante para que después entendamos un poquito la parte fisiopatológica. Entonces, para hablar de dolor oncológico tenemos que saber que esto es un dolor crónico. Se define como dolor crónico un dolor que dura más de 3 meses. Y en el dolor oncológico, ¿cierto? Las causas de este dolor son varias. Entre esos, tenemos que decir que es un dolor que es complejo y además es multifactorial. Y como mecanismo, hay distintos mecanismos que nos van a producir dolor oncológico. Entre esos está el mecanismo nociceptivo, el mecanismo neuropático y un concepto más nuevo que es el dolor nociplástico. Además, en este dolor oncológico, que es también la parte importante, ¿cierto?, es que se agregan factores psicológicos y factores sociales. Este concepto de dolor total, ¿cierto?, que nosotros usamos en cuidados paliativos, es bien importante que ustedes también lo conozcan y lo entiendan. ¿Por qué? Porque el dolor, ¿cierto?, total, es una experiencia multifacética del sufrimiento que va más allá del dolor físico. ¿Ah? Y en este dolor físico además se agregan aspectos psicológicos, aspectos sociales, aspectos espirituales. Entonces, este dolor total engloba al dolor físico como tal, ¿cierto? Que es el causado por la enfermedad o el tratamiento, ¿ah? Y el paciente experimenta dolor, pero a este se le agrega el dolor social, ¿cierto? Que tiene que ver con las dificultades en las relaciones familiares, la pérdida del rol, ¿cierto? El padre que deja de trabajar y siente que no puede mantener a su familia, roles sociales, ¿cierto? El aislamiento que puede presentar también el paciente. También al dolor total, ¿cierto? Se agrega el dolor psicológico, que va como una angustia emocional, ansiedad, se manifiesta como depresión, ¿cierto? Y en pacientes que tienen problemas de salud mental. Y por último, el dolor espiritual, que es, los pacientes experimentan, ¿cierto? Esta búsqueda del significado, de la pérdida de la esperanza, se empiezan a cuestionar sobre la existencia. Entonces, todos estos aspectos para nosotros son importantes, porque el dolor, ¿cierto?, no va solamente en que le duela una parte del cuerpo, sino que además este dolor puede estar exacerbado por otros factores, que son los que mencioné, y a veces uno trata a un paciente por un dolor y no se le pasa el dolor. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que tenemos que buscar que están influyendo en la producción del dolor. Entonces, siguiendo con la fisiopatología, de los mecanismos, ¿cierto?, que hablamos que originaban el dolor oncológico, uno de los mecanismos, ¿cierto?, es la alteración de la nocicepción, ¿cierto? Entonces se habla de dolor nociceptivo. Y este se divide en dos, uno de origen somático y otro de origen visceral. El dolor somático es el dolor que va a producir compromiso más de órganos que son tocables, ¿cierto? Por ejemplo, compromiso musculoesquelético, partes blandas. Y se describe como un dolor que es bien localizado, que es superficial o puede ser profundo también. Y el paciente relata que es un dolor como opresivo, como que palpita, como que le están punzando. Para entender un poquito más, ¿cierto? Ejemplos de esto, la lesión de los tejidos blandos, o sea, un esguince de tobillo, eso es un dolor de origen somático. ¿Ah? Y se origina, ¿cierto?, en los nociceptores de los tendones, ¿cierto?, de los músculos. Las lesiones óseas, por ejemplo, una fractura cualquiera, acá está el ejemplo de fractura de cadera. Lesiones mixtas, artritis, ¿cierto?, que compromete toda una articulación. Los pacientes oncológicos, un buen ejemplo, ¿cierto?, es la fractura en hueso patológico, la infiltración del tumor, ¿cierto?, por ejemplo, en un músculo o en partes blandas. La mucositis también es un ejemplo de dolor somático. La otra parte, ¿cierto?, que es el dolor visceral,
se produce por causas mecánicas, por isquemia, por inflamación. Este es un dolor que es mal localizado, es irradiado, ¿cierto? El paciente como que no puede definir dónde está exactamente el dolor y ellos nos hablan, ¿cierto?, de que hay cólico, espasmo, que es un dolor también que aprieta, que puede ser punzante. Y además puede ir asociado a algunos síntomas neurovegetativos, como náuseas, mareos. Y algunos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, distensiones de órganos huecos, un globo vesical que produce bastante dolor, el infarto miocardio, ¿cierto? De origen isquémico, inflamación, la peritonitis, un espasmo muscular, ¿cierto? De músculo liso, en un cólico intestinal. Y en pacientes oncológicos hay un dolor bien típico, ¿cierto? Que es el dolor originado en el cáncer de páncreas, que es un dolor abdominal en faja, ¿cierto? Que se irradia hacia la espalda, y un dolor bastante intenso. También, ¿cierto? Otro de los mecanismos del dolor oncológico es el dolor neuropático. El dolor neuropático ocurre cuando hay un daño en el sistema nervioso, que puede ser central, que significa cerebro, tronco, o periférico, todo lo que es la médula. Ahí el dolor se describe como un adormecimiento, parestesias, hormigueos, como que quema, tipo eléctrico, agujas, ¿cierto? Como puñalada. Es un dolor que el paciente es dificultoso, ¿cierto? Para decir me duele acá, o sea, no es un lugar, un punto fijo. Y nos puede ayudar, ¿cierto?, a hacer un examen neurológico para definir, ¿cierto?, exactamente qué es lo que puede estar doliendo. Y además es un dolor que en algunas oportunidades puede ser muy difícil de tratar. Ejemplo de dolor neuropático: lesiones medulares, neuropatía, el dolor fantasma, ¿cierto?, post-amputaciones, la neuralgia posherpética. En pacientes oncológicos vemos nosotros dolor neurológico en las metástasis leptomeningia, en la compresión medular, ¿cierto? Cuando hay sufrimiento de la médula se produce un dolor que es bastante importante, en las plexopatías braquiales, lumbosacras, en síndromes postquirúrgicos, la neuropatía, por ejemplo, por quimioterapia, que produce un dolor, una neuropatía, ¿cierto? Y molesta en los deditos, ¿cierto? Y de las manos y de los pies. Hay otro concepto también que me gustaría contarles, es lo que es el dolor irruptivo. El dolor irruptivo es ese dolor que aparece en un paciente que tiene su dolor basal controlado, como se ve en esta imagen, pero por algunas causas puede haber unos pics de dolor. Y eso se llama dolor irruptivo. Ahora, ¿cuáles son las características del dolor irruptivo? Es que es un dolor que aparece en forma repentina, es muy intenso, el paciente describe que es un dolor mayor a 7 y es de corta duración, aproximadamente menos de 60 minutos. Y hay dos tipos: un dolor irruptivo incidental, ¿cierto? Por ejemplo, un paciente con metástasis ósea en la columna que tiene que ir a hacerse radioterapia, el paciente está con su dolor controlado, puede movilizarse, hacer su vida normal y va a radioterapia, ¿cierto? Lo acuestan en la camilla, estas camillas que son un poquito más duras, y el paciente en el proceso de tener que estar estirado, ¿cierto? Y sin moverse, puede aparecer un dolor que es importante. Que es un dolor muy intenso, y ese es un dolor irruptivo. Pero también hay dolor irruptivo espontáneo, ¿cierto? Que no sabemos cuál es la causa. Pero es importante conocerlo porque este dolor tiene un tratamiento especial X y no se trata de ir aumentando la dosis de medicamentos, sino que conocer que existe este dolor en el paciente y tratarlo. Hay medicamentos para eso. Y no pensar que el paciente hay que seguir aumentando las dosis de medicamento, porque al final eso puede ser usar de más, ¿cierto? Usar medicamentos o sobreusar medicamentos, y por ejemplo los opioides que tienen algunos efectos que eso lo vamos a ver después. Bueno, y por último un concepto más nuevo que habla del dolor nociplástico, que es un dolor que surge de la nocicepción que está alterada, a pesar de que no hay una evidencia clara que haya un daño tisular real o amenazante, que esté causando la activación de los receptores periféricos o que evidencia enfermedad o lesión del sistema somatosensorial y que éste esté produciendo dolor. Lo importante de este término es que es reconocer de que no todas las condiciones de dolor crónico se van a explicar
porque hay un daño estructural o tisular. Por ejemplo, estos dolores pueden ser lumbalgias crónicas, dolores cervicales, la cefalea, algunos dolores post-cáncer, ¿cierto? Pacientes sobrevivientes, la fibromialgia, osteoartritis, ¿cierto? Dolor pélvico, dolor postoperatorio. Entonces, ahí hablamos un poquito de la fisiopatología, entender cuáles son los orígenes de los distintos tipos de dolor que podemos ver, y tenemos que hablar ahora de las causas. Y en el dolor, ¿cierto? Ocurre porque hay inflamación, porque hay liberación de mediadores químicos, porque hay compresión de nervios o de órganos, y también puede haber alteraciones en la remodelación ósea. Y de las cosas que nos pueden provocar también y causar dolor, puede ser tratamientos que son para ayudarnos, a veces nos producen también dolor. Por ejemplo, la cirugía, la quimioterapia, ¿cierto? Ahí yo mencionaba la neuropatía periférica, la radioterapia, ¿cierto? Que puede producir lesiones actínicas que producen dolor, la inmunoterapia, y algunos nuevos tratamientos. Entonces, ¿por qué es importante entender la fisiopatología y saber de esto? Porque con eso nosotros vamos a hacer una evaluación, ¿cierto? De preguntarle al paciente qué es lo que está sintiendo, y con esa evaluación nosotros vamos a poder enfocar y realizar un tratamiento que sea lo más beneficioso para el paciente. Entonces, para evaluar el dolor, siempre la anamnesis es importante. O sea, hay que preguntar todo. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué medicamentos está usando? ¿Cuántas veces al día presenta dolor? ¿Qué tipo de dolor tiene? Por eso es importante saber, ¿cierto? Un dolor punzante, urente, donde le duele específicamente un punto, para saber, ¿cierto? Si es somático, si es neuropático, etc. Si se irradia hacia algún lado, la intensidad, a preguntar cuánto le duele y qué cosas pueden gatillar el dolor, por ejemplo, la movilización, el orinar, el comer. Entonces, también tenemos que evaluar el dolor con algunos parámetros, porque, como yo les decía al principio, cada paciente tiene una percepción distinta de lo que es el dolor. Entonces, para poder ponernos de acuerdo y entender cuál es el dolor que tiene cada persona, existen estas evaluaciones que son escalas para evaluar dolor, que ustedes las conocen. Tenemos, ¿cierto?, la escala visual numérica, que va entre 0 y 10, donde 0 es nada de dolor, 10 el dolor más intenso que uno ha experimentado en la vida, y, ¿cierto?, los intervalos donde uno acepta como que está el dolor bien tratado, con un EVA 3 o menor, donde el dolor es moderado entre 3 y 6, y ya de 7 para arriba es un dolor intenso. Entonces, por eso es importante preguntar, porque según esto, nosotros vamos a estar haciendo los ajustes del tratamiento. Ahora, también existen escalas visuales análogas donde uno muestra caritas, ¿cierto? En pacientes más seniles, ¿cierto? Que están con algún deterioro cognitivo, o en los niños, donde les es más fácil, ¿cierto? A veces no nos entienden cuando le preguntamos de 0 a 10 y usamos estas caritas, y hay una relación, ¿cierto? En mostrar, por ejemplo, hoy me duele mucho, yo estoy con esta cara y es un dolor 8. Ahora, ¿cómo vamos a tratar? La Organización Mundial de la Salud, por el año 1980 y tanto, 86, eh, estaban apareciendo las primeras unidades de cuidados paliativos en el mundo. Entonces la Organización Mundial de la Salud trató un poco de ordenar cómo íbamos a tratar para que todos hiciéramos más o menos lo mismo. Y ahí se creó el escalón, ¿cierto? La escalera analgésica. Y inicialmente, ¿cierto? Eran 3 escalones, donde en el primer escalón están los antiinflamatorios, el paracetamol, el metamizol, más los medicamentos que se conocen como coadyuvantes, que los vemos después. En el segundo y tercer escalón están los opioides, en el segundo escalón es opioides débiles, más todo lo que era del primer escalón, y en el tercer escalón están los opioides potentes, más todos los del primer escalón. Pero ahora, ¿cierto? Han aparecido técnicas intervencionales que también nos ayudan a manejar dolor. Los bloqueos, ¿cierto? Bloqueos de plexo, uso, por ejemplo,
hay de estos que se usa, el Botox, que también se usa para tratar dolor, ¿cierto? Pero que son técnicas intervencionales. Y además, antes era cierto como que uno tenía que ir escalando, entonces eso también hay un concepto nuevo que se llama ascensor analgésico, en que si un paciente llega con un dolor 7, 8, un dolor severo, no vamos a partir, ¿cierto?, de a poquito, sino que rápidamente escalamos hacia el tercer escalón. Los medicamentos adyuvantes, ¿cierto? Son definidos como fármacos que tienen propiedades o que se hicieron para tratamiento, o sea, para usarlos no como analgésico, eh, pero que dentro de su efecto pueden producir un efecto analgésico, ¿ya? Y eso en algunos síndromes de dolor oncológico. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos que se pueden usar en dolor neuropático, los bifosfonatos, el denosumab en las metástasis óseas, algunos antisecretores y corticoides en obstrucciones intestinales malignas. Los corticoides como tal, en hipertensión intracraniana, en la compresión medular, ¿cierto? Ahí nos ayuda muchísimo incluso a veces lo que nos ayuda a controlar el dolor es el uso del corticoide. Bueno, entonces vamos a hablar sobre medicamentos y contarles, ¿cierto?, que el opio es una sustancia que existe hace muchos, muchos, muchos años. Si uno ve estas películas antiguas donde estamos hablando de 1400, ¿cierto?, donde había estas guerras entre bárbaros, invasiones, etcétera, el opio se usaba para manejar el dolor y esto viene de una flor, ¿cierto?, que es la amapola, y la semilla es esto que están viendo acá, y de ahí, como 1840 y algo, 44, si mal no recuerdo, se logra separar la molécula de morfina. Y esta es la imagen, ¿cierto?, de una molécula de morfina. Entonces, ¿qué es lo que son los opioides? Son drogas naturales, sintéticas o semisintéticas que tienen propiedades similares a la morfina. De ahí parte todo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los opioides? En nuestro cuerpo, ¿cierto?, hay receptores de membrana que están ubicados especialmente en el sistema nervioso central, periférico y en el tracto gastrointestinal. Esto es importante porque esto explica los efectos secundarios de los opioides. En estos receptores que tenemos en nuestro cuerpo es donde actúan nuestros propios opioides endógenos. Entonces, de esos receptores es donde se van a unir nuestros medicamentos opioides. Hay distintos tipos de receptores. La mayoría de estos receptores son receptores mu, pero también hay receptores kappa, delta, y que son importantes conocer porque son los que van digamos, a originar dolores como el dolor neuropático. Ya los había mencionado, ¿cierto? Que los opioides se pueden clasificar en opioides débiles y en opioides potentes. Entre los opioides débiles está el tramadol, la codeína. En los opioides potentes existe, es cierto, la morfina, metadona, la buprenorfina, tapentadol, fentanilo, petidina, que es bien antigua, la oxicodona. Y además hay antagonistas. Entre eso está la naloxona, que es lo que tenemos en Chile, pero también en otros países tienen naltrexona. Eso es para que sepan que existen otro tipo de antagonistas. En los efectos adversos solo los voy a mencionar porque después van a tener una clase donde van a hablar más sobre los efectos adversos, pero los más comunes, ¿cierto?, tienen que ver con esta ocupación del receptor que está en el sistema gastrointestinal, la constipación, las náuseas, ¿cierto?, los vómitos. Además hay sedación, ¿cierto?, producen sueño y pueden producir picazón. O sea, si un paciente está con opioides y tiene algún grado de picazón, podría ser origen del opioide. Los menos comunes son la depresión respiratoria, ¿cierto? La tenía depresión respiratoria, que en realidad uno la ve cuando se usan altas dosis de opioides. La disfunción cognitiva, que es importante buscarla, sobre todo en los adultos mayores. Puede haber rigidez muscular, delirio, que eso también lo vemos frecuentemente en pacientes mayores. Y también cuando usamos opioides con pacientes con falla renal. Entonces ahí se acumulan y se ve más todavía el efecto tóxico de los opioides. También puede haber mioclonía, pero eso lo van a revisar más tarde con la pauta. Entonces, los opioides, ¿cierto? Les había dicho que el tramadol y la codeína son de segunda línea o opioides débiles.
Y vamos a hablar un poquito de cada uno. Primero el tramadol. El tramadol, ¿cierto? En Chile tenemos formulaciones, bueno, contarles primero que actúa a nivel de receptores Mu, ¿ah? También puede actuar a nivel de otro bloqueo, o sea, otra parte del mecanismo del dolor, que son bloqueos de los receptores NMDA, pero lo importante es cierto que también activan o se adhieren a receptores Mu. Entonces, en Chile podemos encontrar gotitas, que su concentración es 100 miligramos en ml, antiguamente había en 50 miligramos por ml, pero siempre cuando vean tramadol, vean cuál es la concentración que tiene por ml. Existen de liberación rápida, que son de 50 miligramos, y de liberación prolongada, que hay de 50, de 100, 150 y 200 miligramos. Ahora, de liberación prolongada significa que uno tiene que dar dosis espaciadas, o sea, que debería usarlo cada 12 horas. Pero nosotros a veces hacemos algunas mezclas y lo dejamos cada 8 y créanme que en realidad eso no deberíamos hacerlo, o sea, debería uno usarlo cada 8 horas. Está también en ampollas de 100 miligramos. Ahora, lo importante del tramadol es que tiene techo terapéutico. Eso significa que yo no me puedo pasar de más de 400 miligramos, que es la dosis máxima del tramadol en el día. Se puede usar vía oral o vía endovenosa. Y también no está indicado usarlo cuando hay falla renal, ¿cierto? Con clearance menos de 40 no es conveniente porque se va a acumular y al acumularse entonces se producen tóxicos y estos tóxicos se van al sistema nervioso central y empiezan a producir delirio y otros tipos de toxicidad, mioclonía, etc. La codeína. Codeína, antes nos llegaba el codeisol, hace ya un tiempo que no tenemos codeisol, pero sí se puede mandar a hacer a algunas farmacias. Por eso se los presento. La codeína que habitualmente es la que se manda a hacer es al 6%, ahora se podría mandar a hacer en otras proporciones, pero la mayoría la que van a ver es codeína al 6%. Y eso significa que hay 60 miligramos de codeína en un ml. También tiene techo terapéutico. Como dosis máxima son 360 miligramos en 24 horas y tampoco se puede usar en falla renal. Esto es importante porque a veces me ha pasado, ¿cierto?, que hay indicaciones, ahora lo usamos más para la tos. Hubo un tiempo, hace hartos años atrás, que incluso había codeína con paracetamol y que lo usábamos para el dolor. Pero hay un porcentaje de pacientes que no tiene una enzima que convierte la codeína en metabolitos de morfina, y un 15% aproximadamente de los pacientes. Entonces, para el dolor ya no se usa y además que tenemos otros medicamentos que son mucho mejores. Entonces se usa más para la tos. Entonces, en este uso de la tos, uno empieza a indicar 0,5 cc cada 6 horas, ¿cierto? Porque es de corta acción. Y cuando hay mucha tos, la tendencia es ir aumentando los ml. Y es ahí donde tienen que tener ojo, porque si ustedes calculan lo que significa estar con 1,5 cada 6 horas ml, ya estamos sobre la dosis máxima. Entonces, es importante que esto no se le olvide, que hay una dosis máxima y no se trata de ir subiendo los ml. Vamos a hablar ahora de los opioides de tercera línea, o opioides potentes, y entre eso está todos los que había mencionado, ¿cierto? Tapentadol, buprenorfina, oxicodona, vamos a ir hablando de cada uno de ellos. El tapentadol. El tapentadol es un opioide que es como el último, ¿cierto?, que salió al mercado hace algunos años atrás. Es un opioide para manejo del dolor moderado a un poco más severo. Tiene dos formas de acción, una a nivel de receptores Mu, ¿cierto? Se une a receptores Mu, pero también produce un bloqueo, ¿cierto?, en la reabsorción de la noradrenalina. Y al hacer dual, tiene menos efectos, digamos, adversos, ¿tá?, de lo que provoca un opioide puro. Y este es un medicamento que anda bastante bien en dolor neuropático, en dolores somáticos y en los pacientes que tienen mala tolerancia a opioides, por ejemplo, uno parte con tramadol y el paciente empieza con vómito, nos podemos rotar a tapentadol, que es bastante mejor tolerado en relación a las náuseas. Sí produce constipación, eso sí, tiene constipación.
Ahora, en Chile, ¿qué es lo que tenemos? Hay comprimidos de 50 miligramos de liberación rápida, que su efecto va a durar 4, 5 horas, máximo 6, y comprimidos de liberación prolongada. Tenemos en Chile, en la farmacia, uno puede comprar de 50 y de 100 miligramos, pero además existe un comprimido que es institucional, es decir, solo se ve en clínicas o hospitales, que es de 150 miligramos. Y la dosis máxima, porque el tapentadol tiene dosis máxima, son 500 miligramos al día. Hemos usado hasta 600, pero ya estamos pasados, ¿cierto? No más de eso. Se puede usar en falla renal, se puede usar en pacientes mayores, pero con clearance mayor de 30 ml minuto. Es un buen medicamento bien tolerado y el que actúe menos en receptores MU, ah, cuando lo suspendemos, eh, no tenemos estos efectos de dependencia física, no lo hemos visto. Así que para dolores moderados a severos puede andar bastante bien. Ahora, cuando hablamos de liberación prolongada, es lo mismo que les dije con el tramadol, debería usarse cada 12 horas. Nosotros a veces, ustedes pueden ver prácticas que se usa cada 8 horas, pero la verdad lo correcto es usarlo cada 12 horas. Buprenorfina, empezamos a hablar un poquito de terapia transdérmica. La buprenorfina también actúa a nivel de receptores MU. En Chile tenemos parches de 5 y de 10 microgramos, que estos se cambian cada 7 días. Tenemos buprenorfina de 35 microgramos por hora, que se cambia cada 3 días y medio. Las formas, cómo se coloca, todo eso lo van a ver después. ¿Y en quiénes podemos usar, cierto, buprenorfina? En los pacientes que tienen trastorno de deglución, ¿cierto? En los pacientes que tienen polifarmacia, que ya tomar más pastillas en el día es complicado. Entonces, una alternativa es usar buprenorfina. Se puede usar en falla renal y de los problemas que podemos ver es alergia en la zona donde se instala. Vuelve a existir, todas esas cosas las van a ver después. Oxicodona, solo se las voy a mostrar. Oxicodona usamos harto hace un tiempo atrás, ahora no tenemos oxicodona. Había una oxicodona que estaba unida a naloxona y esa era súper buena porque nos ayudaba en el manejo de la constipación. La usamos harto, pero uno de los grandes problemas de la oxicodona es que realmente produce dependencia rápidamente. A los pacientes les gusta. Y la oxicodona también es un medicamento que no tiene techo terapéutico, es decir, no tiene tope. En la buprenorfina tampoco hay tope, pero en los parches. Pero cuando uno usa hartos parches tampoco es muy adecuado parchificar al paciente. Quiero tocar la naloxona. No hay naloxona oral, salvo la que está unida a algunos medicamentos que nosotros no tenemos. Pero sí está la naloxona endovenosa, que ustedes la encuentran en todas las urgencias, ¿cierto? En todos los carros de paro, y que es una ampolla de 0,4 miligramos. La acción de la naloxona por vía parenteral es que atraviesa la barrera hematoencefálica y tiene una afinidad por los receptores opioides muy potente, así que hace un barrido de todo el opioide que está en los receptores. Incluso cuando uno piensa que está con un paciente que está con una sobredosis de opioides, al inyectar naloxona, hay que tener cuidado porque barre tanto que el paciente puede despertar y despertar con mucho dolor. La morfina. La morfina es antigua, ¿cierto? Es un medicamento barato, es un muy buen medicamento. En Chile tenemos morfina oral. Lo que estamos viendo ahora es más morfina al 2%. Hay ampollas de 10 y 20 miligramos. Lo que más estamos usando son ampollas de 10 miligramos. Y también en Chile hay comprimidos de 30 miligramos de morfina de liberación prolongada. Se puede usar vía oral, vía subcutánea, vía endovenosa. No tiene techo terapéutico. El techo terapéutico lo da la toxicidad de cada paciente, ¿cierto? Pero es de vida media corta. 4 horas el promedio de su duración, no más de 6 horas. Por eso la idea es usarlo cada 4, cada 6 horas.
lo que sí, se acumula muy rápido en falla renal, por lo tanto, si tiene un paciente con falla renal, no tiene indicación. El fentanilo. El fentanilo en Chile tenemos parches, también de uso transdérmico, que son de 25 y de 50 microgramas, ¿cierto?, por hora, y que se cambian cada 3 días. También existe un fentanilo transmucoso que llegó a Chile comprimidos de 100, de 200, de 400. Ahora solamente tenemos de 100 y de 200. Y este es el que podemos y que anda muy bien en el dolor irruptivo. ¿Por qué? Porque el fentanilo tiene una acción muy rápida. O sea, uno coloca estas pastillitas, digamos, en la mucosa oral. eh, Al disolverse, el efecto aparece a los 8 o 10 minutos, pero es de acción corta, ¿ah? Es decir, no dura más de 1 hora. Entonces, por eso este fentanilo es de indicación en dolor irruptivo. También hay ampollas de 100 gamas y de 500 gamas. El fentanilo es un opioide potente, se describe que es 80 veces más potente que la morfina, y además es bastante seguro usarlo en falla renal y en falla hepática. Y tampoco tiene techo terapéutico. ¿Ah? Y lo mismo con los parches, o sea, uno puede seguir instalando parches. Yo lo máximo que he usado en fentanilo transdérmico son 300 miligramos, o sea, 6 parches, ¿eh? Que igual es harto tener así parchificado a un paciente. La metadona. La metadona es un medicamento que es un poquito más complicado de usar, ¿ah? Porque tiene una farmacocinética que es más impredecible. En Chile tenemos comprimidos de 10 miligramos y ampollas de 10 miligramos. Además, está volviendo el jarabe de metadona, que son 5 miligramos por ml. También es un medicamento que no tiene techo terapéutico, o sea, podemos usar bastante dosis, pero hay que usarlo con mucha precaución porque este medicamento se va acumulando porque tiene una vida media larga. Entonces, cuando uno hace ajuste de metadona, lo ideal es esperar por lo menos unas 48 horas, ¿ah? Entre 2 a 3 días, antes de seguir aumentando, porque si no el paciente se puede acumular, ¿sí? Y también es bastante seguro usarlo en falla renal, pero siempre con la salvedad de ir lentamente en su titulación. Se puede usar vía oral, también se puede usar subcutáneo, pero la verdad es que a mí la vía subcutánea en metadona hay pacientes que les producen problemas, pero bueno, eso lo van a hablar después con Paula. Y también de uso endovenoso. Esto se lo voy a dejar, ¿cierto? Que en analgesia de opioides para contarle que esto es lo que estamos usando nosotros aquí en la FALP. Usamos esta tablita para hacer la equivalencia, entonces para que ustedes un poquito entiendan lo que equivale, ¿cierto? Una dosis de tramadol comparada, ¿cierto?, con morfina o cualquier otro opioide, que es lo que nos permite hacer la rotación de opioides, que no es un concepto que vamos a hablar ahora. Y aquí aparece, ¿cierto?, lo que les decía de la metadona distinta, no se ha podido, a pesar de que hay muchos estudios digamos, ¿cierto?, en Europa, en Estados Unidos, que tratan de ver cómo equiparar, ¿cierto?, o hacer la equivalencia entre metadona con los otros opioides, no se puede hacer. Entonces ahí hay escalas distintas, ¿cierto? Si, dependiendo de la cantidad de dosis de morfina oral que usa el paciente, se hace la conversión a vía oral. En Barcelona, en el ICO, tienen otro tipo de conversión, ellos usan una conversión dividiendo la morfina oral por 5, y también hay la equivalencia entre metadona oral y metadona endovenosa, no es igual, no es 1:1, sino que metadona oral, ¿cierto?, es 1.2, metadona endovenosa es 1. Entonces, si uno quiere rotar de metadona endovenosa a metadona vía oral, uno multiplica la dosis de metadona endovenosa por 1.2 y eso da la dosis de metadona oral. Eso es lo que quería compartirles sobre dolor oncológico. Espero que haya quedado claro. No sé si me están escuchando todavía, así que... Sí, acá estamos. Muy interesante. Súper. Eso. Muchas gracias, doctora.
Ahí está. ¿Me están viendo? Sí, Ya. Yo creo que alcanzamos unos 5 minutitos para alguna consulta, alguna duda, no sé, o quedamos hasta acá. Ustedes me cuentan. ahí Juan Camilo tiene una duda. Sí, hola doctora, ¿cómo está? Hola. Doctora, mire, yo soy de la quimio ambulatoria y de repente me ha tocado pacientes, por ejemplo, que dicen, le pregunto, ¿tiene dolor? Sí, ya, de 1 a 10, 9 y se están riendo con el acompañante, también el Ya. celular. En ese caso, ¿cómo nosotros podemos verificar realmente el dolor que tiene el paciente, si es verdad? Bueno, uno no se supone que no debe cuestionarlo, pero en esos casos, ¿cómo uno lo puede analizar? Sí, eso es una súper buena pregunta porque nos pasa. Efectivamente, uno debería creer al paciente, pero realmente es raro que un paciente que si se está riendo tenga un dolor 9. Yo creo que ahí hay que a lo mejor mostrarle carita, es tratar porque hay muchos pacientes que les cuesta entender esto de clasificar el dolor entre 0 y 10. A veces se les da vuelta, no lo entienden. Entonces, el 9 puede ser un 2, o un 1. Entonces, básicamente ahí tal vez tener la tabla de las caritas, volver a preguntar cuáles son las características, este dolor, este minuto usted no podría dormir o realmente es algo que esté, ¿cierto?, provocando mucha angustia. O sea, ahondar más en la anamnesis. ¿Mm? Ahora, si el paciente dice que tiene y sigue insistiendo que es un dolor intenso y no tiene la cara de dolor, eh, ahí hay que tener este ojo, ¿cierto? Bueno, realmente quiere recibir y ahí la pregunta es importante, o sea, ¿te cree que necesite que le coloquemos algo para el dolor? Entonces, si el paciente dice, no, en realidad es tolerable, esto no era 9, solamente el paciente no ha entendido lo que estaba pasando. Pero si el paciente dice, sí, en realidad quiero que me coloque algo, ahí hay que a lo mejor avisarnos, ¿cierto? Si el paciente nuestro de la unidad o estar ojo, porque a lo mejor al paciente le gusta más bien la sensación del tratamiento más que otra cosa. Entonces, ahondar en la pregunta, en insistir en buscar realmente y en explicarle al paciente de qué se trata. Porque a mí me ha pasado muchas veces que les pregunto y me dicen, no, tengo un dolor 7 y no tienen cara de 7. Y al final es porque se les invierte la serie, no la entienden bien. No sé si te explica más o menos eso, la duda Eh, que tiene Juan sí, es que Camilo. nosotros igual le explicamos así como, mire, de 1 a 10, y 10 es como que le estuvieran cortando un brazo con un serrucho sin anestesia. ¿Cómo sería? Entonces nosotros, no sé, pues decimos cosas así para ver realmente si entienden la escala, como que le Mm. estuvieran cortando un brazo, no sé. Y Yo le, igual insisten que es 9 días y están, como les dije. mm, y ahí te piden analgesia, porque eso es importante. O sea, porque si no les pasa nada y el paciente realmente no era la dimensión del dolor que le está manifestando, no se va a quedar tranquilo. Si el problema es cuando el paciente empieza a insistir en que quiere que le pasen algo, Claro, pero como casi todas las premedicaciones de las quimios van con dexametasona, les ayuda. esa vez se les ayuda solamente la dosis de la dexametasona les ayuda. Claro, pero un dolor realmente 9, 10, la pura de esa no solamente va a ser capaz de quitar el dolor. Entonces yo creo que hay un tema del paciente que a lo mejor no está entendiendo bien. Ah, ya, doctora, muchas gracias. Doc, yo tengo una pregunta. En su experiencia clínica, ¿cuál considera que es el error más frecuente en el manejo del dolor oncológico en la práctica y cómo se puede evitar? ¿A qué te refieres con dolor más frecuente? Como con el manejo del dolor, en las analgesias indicadas y al final es un dolor oncológico y quizás no está manejado adecuadamente. Ya, ¿Cuál es perfecto. como el error más frecuente Sí, que ha visto usted? eh, a ver, cuando
Uno es escalar rápidamente en el manejo del dolor, ¿cierto? Empezar a usar opioides potentes, que a lo mejor el paciente no lo necesita, sino que ahí está el concepto de este dolor total, ¿no? De empezar a buscar si hay otras causas, a lo mejor hay ansiedad que hace que el paciente tenga más dolor y en algunos pacientes uno necesita agregar un poquito más de ansiolítico, más que ir aumentando la dosis de medicamento. Lo otro importante de los errores, ¿cierto? Es el tipo de opioide que se usa, si estamos hablando de opioide, en los pacientes. Por ejemplo, es re fácil indicar morfina, pero uno no mira la función renal. Y no se trata solo de mirar la creatinina, sino de mirar cuál es el clearance que tiene el paciente. Entonces ahí el uso de medicamentos en pacientes que estén con algún daño renal, ¿cierto? O alguna falla hepática, donde se van a acumular y podemos ver efectos adversos, ¿cierto? De los opioides, sobre todo el tema de la sedación, o delirio, que es una de las cosas también que se ve frecuentemente. El pasarse de las dosis máximas. O sea, saber es súper importante, y lo dije con la codeína, porque eso lo vi alguna vez, o sea, indicaciones de 2 ml de codeína al 6% cada 6 horas. Y eso estábamos claramente sobre una dosis súper tóxica. Y esto para mí es importante que ustedes lo sepan, porque los médicos damos indicaciones, pero a veces se nos pasan algunas cosas. Entonces el apoyo de enfermería es bien importante para, si ustedes conocen estas cosas, ¿cierto? De los que se pueden usar en falla renal, de las dosis tope que se pueden usar en cada medicamento, ustedes ponen alerta y que para nosotros son súper importantes. Por ahí no sé, Maca, si te responde tus dudas. Sí, entonces estar alerta y conocer en verdad, es como saber todo lo que vimos ahora y dar alertas Sí, de manera frecuente. justamente. O sea, lo que yo les presenté es como lo que uno esperaría que el apoyo, ¿cierto?, de enfermería lo conozca. Saber la ampolla, conocer la ampolla, o sea, que la ampolla de morfina es de 10 miligramos. Y uno de los errores importantes, ¿cierto?, también que alguna vez he visto, es que los médicos a veces dejamos las indicaciones por ampolla y no por miligramo. Ojalá ustedes insistieran que la indicación fuera en miligramos, porque uno puede dejar 10 miligramos en una infusión y, bueno, ahora es menos el daño, ya no se da tanto porque está todo escrito en computador, pero antes cuando uno escribía en papel, 10 miligramos y a lo mejor lo entendían mal y decían 10 ampollas y armaban infusiones con 10 ampollas, o sea que es distinto pasarle a un paciente 10 miligramos que pasarle 100 miligramos de morfina. Entonces, todos esos detallitos de saber de cuánto vienen las ampollas, cuáles son los efectos adversos de cada una, cuál es la dosis máxima que puedo usar de cada opioide, de en qué pacientes puedo usar o no usar morfina. Si ustedes aprenden eso, ya con eso están al otro lado. Gracias, Doc. Eso. Bueno, Doctora, yo tenía creo una. que Sí, estamos yo bien. tengo una cosita. Eso. Ahí A creo ver, que bueno, me veo. ¿Sí? Ahí sí. Hola, buen Paulina. día. Sí. Sí, Hola, hola. Paulina. Mire, tengo una consulta, incluso la anoté para que, no, para que se me pudieran. ¿Cómo reconocer o diferenciar cuando un paciente requiere de un ajuste de la analgesia y no existe una dependencia? Lo está solicitando por una dependencia al fármaco. Uy, esa pregunta es bien, bien difícil. Sí, no es fácil. Hay que poner ojo, mira, en general uno, cuando hay un dolor y el paciente está con un tratamiento X y el paciente no progresa, de hecho está mejor, ¿cierto? Las imágenes, está todo ok, y el paciente empieza a pedir más analgesia, uno puede decir, chuta, qué raro, porque está pidiendo más. Hay ciertas acciones de los pacientes que hacen sospechar que pueden estar dependientes. El que primero, chuta, se me perdieron medicamentos, o se me perdió la receta, o no me Que se alcanza les las acaba dosis que antes. ustedes me dan.
exacto, que se les acaba antes, y ahí también está, por ejemplo, ese paciente que puede llegar y decir, estoy con dolor súper alto, y no tiene la cara del dolor tanto. Entonces, Claro. ahora, si un paciente uno ve que está progresando, uno también, el dolor puede ir aumentando. Entonces uno le cree a ese paciente y va aumentando las dosis. Hay otros conceptos, ¿cierto?, que son la tolerancia, como que también uno se acostumbra a una X medicamento. Entonces, el paciente, si no está progresado o no hay algo que explique realmente el dolor, porque hay que buscar causas, o sea, hay que la anamnesis, preguntarle y que no hay antecedentes de drogadicción o uso o dependencia a otro fármaco, alcoholismo, por ejemplo, ¿cierto? Tabaco, o problemas psicológicos, buscar, ¿cierto? Por otro lado, y ahí sospechar. Y cuando hay sospecha, activar la alarma de que el paciente podría ser un paciente que está a lo mejor abusando del medicamento, y nosotros ahí podemos ya pedirle a psiquiatría que nos haga la evaluación y ver realmente si el paciente está dependiente. Ya, pero siempre es importante como que el equipo completo empiece a valorar y sobre todo el área psiquiátrica o psicológica como para Exacto, o poder sea, no determinar. solamente, claro, no solamente decir, no, te parece que es droga, empecemos a limitar el uso de medicamentos, porque puede que haya pacientes que realmente tienen dolor. Sí, sí. Incluso este concepto de la no ciplasticidad que dice que puede haber dolor sin haber un daño como tal. ¿Y por qué? Porque en el cerebro, con tanto dolor, tanto tiempo, se hacen desajustes. Ese paciente puede tener dolor sin evidenciarse un problema físico real, o sea, que tenga un daño estructural. Pero allí donde tenemos que meter al psiquiatra y hacer evaluaciones psicológicas, o sea, ese es un trabajo multidisciplinario. Es súper importante ahí trabajar en equipo. O sea, primero la sospecha, levantarla y empezar a hablar con otro especialista para definir si realmente es o no es. Ahora, el típico ese que anda buscando la morfina en distintos lugares y va a distintas unidades de dolor, el que se le acaba antes, hay cosas que hacen sospechar que Es pueden que a ser veces son como dependientes. medios pillos, entonces uno, a veces, Exacto. yo he pensado, o sea, uno tampoco le quiere hacer un daño, pero ¿será tan cierto su dolor? Entonces, ya, pero si se trabaja con el equipo, claro, ahí se logra entender No, también. eso tiene que ser un trabajo multidisciplinario porque uno solo no puede hacer un diagnóstico de dependencia de un paciente. Además que eh, puede ser hasta peligroso. ¿Mm? Sí, súper. Gracias, Eso, profe. Paulina.